Ya, higiene industrial, unos chiquillos. En la práctica, estos van a ser los 4 grandes contenidos que nosotros vamos a empezar a ver en la unidad, o sea, en la asignatura completa, ¿ya? Esto corresponde a unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Ahora, lo principal que entender de higiene industrial, que la higiene tiene una orientación a trabajar directamente con un concepto, por ejemplo, que aparece en la ley de accidentes del trabajo de enfermedades profesionales, que es el concepto de enfermedad profesional, ¿ya? Ahora, vamos a darnos cuenta en el transcurso del curso y en taller 1 también que el accidente y la enfermedad van a tener diferencias. Hay diferencias del tipo legal, por ejemplo, y del tipo también de cómo éstas se van a originar. En la práctica, la higiene industrial, aunque se aboque directamente a controlar enfermedades profesionales, en conjunto con otras ciencias también, da ciertas orientaciones para la hora de poder evitar ciertos accidentes del trabajo, ¿ya? Eso también puede generar una consecuencia. En la práctica vamos a tener distintos tipos de agentes, los químicos, los físicos y los biológicos, ¿ya? Los químicos hacen referencia a todo producto o sustancia que nosotros utilizamos para las distintas actividades que vamos a realizar. Un ejemplo, los líquidos de limpieza, un limpiavidrio, por ejemplo, un desengrasante, un cloro para poder limpiar el baño, un detergente, la tinta para la impresora, las pilas, por ejemplo, se pueden clasificar como sustancias químicas o sustancias peligrosas también, por el segundo nombre que uno también les puede otorgar. Lo que corresponde a agentes ambientales físicos, en este caso, nosotros vamos a trabajar como con 3 importantes, o sea, hay más: ruidos, vibraciones y temperaturas. Y la temperatura se clasifica en frío y en calor, ¿ya? Y los riesgos biológicos, que hacen referencia a virus, bacterias, hongos, protozoos, entre otros elementos, ¿ya? Quizás también nos vamos a dar cuenta que la ley potencia mucho un tipo de agentes, 2 tipos de agentes más específicos, y quizás el riesgo biológico no lo potencia tanto, es cierto, medidas de control, o sea, da medidas, pero no medidas como se llama en, en específico, ¿ya? Para que veamos eso. Recuerden, chicos, que las leyes en un aspecto son muy, te dicen qué es lo que tienes que tener, pero no te dan como orientaciones en cómo tú lo tienes que lograr. Y para eso la ley lo entiende y genera distintos elementos o cuerpos legales para aquello, o también quizás alguna guía técnica. Bueno, la salud ocupacional, recordemos que tiene la intención de mantener el más alto grado de bienestar y salud mental y social, ya entendiendo que el concepto de salud no es solamente que la persona tenga una ausencia de enfermedad, sino que tenga una salud en base a un bienestar, un equilibrio en lo físico, en lo mental y en lo social. De ahí que también tiene que la salud ocupacional trabajar esos 3 aspectos. Nosotros quizás podemos trabajar aspectos físicos, ya para evitar que la persona sufra un accidente y una consecuencia que pueda afectar a su psique, pero también en prevención de riesgo se trabaja mucho con un protocolo que es de riesgos psicosociales. Y eso también da como estructuras, orientaciones para poder trabajar la parte social de un trabajador y de una organización. En el fondo, cómo ésta puede interactuar con la misma organización y con sus compañeros. Ya entendemos de esa manera. Otro elemento importante es los 2 conceptos relacionados hombre y ambiente. ¿Ya? No solamente desde el punto de vista de la salud ocupacional, sino también entendiendo que cuando uno empieza a hablar de higiene industrial, uno ya empieza a hablar de 2 conceptos bien básicos, que, que son, por ejemplo, peligro y riesgo, ¿ya? Que son conceptos que hemos visto. En la práctica, el peligro es foco, acto, situación y condición. Y desde el punto de vista de la higiene industrial, nosotros vamos a tener peligro, sí, pero aquí hay que entender algo. Por ejemplo, tengo un motor en un lugar, ya, para que se me genere energía eléctrica. Ese motor va a generar distintos agentes higiénicos. Uno muy importante es el ruido, que uno escucha, las vibraciones que se pueden sentir en el segmento muñeca-codo, no solamente la sección muñeca, o brazo completo, o cuerpo completo también, y quizás algún agente químico como los humos, ¿ya? Ahora, cuando uno empieza a ver eso, uno empieza a decir, ah, perfecto, entonces mi peligro son esas condiciones, y el riesgo va a empezar a nacer cuando el trabajador está en el lugar de trabajo, con esas condiciones. Y bajo ese punto de vista, chiquillo, la higiene industrial me obliga a hacer 2 trabajos. Un trabajo que es evaluar el ambiente de trabajo, pero otro trabajo también específico va a ser, ¿qué cosa? Poder evaluar al trabajador, ¿ya?
Por eso es importante entender que la higiene industrial no solamente se aboca a evitar que ocurran accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, más enfermedades que accidentes, se aboca a los dos, pero en enfermedades de mayor cantidad, sino que empezar a hacer las distintas evaluaciones. ¿Para qué? Para yo poder controlar mi riesgo y hacer evaluaciones del ambiente y en el trabajador. Ahora, nunca se olviden que tengo mi tiro, tengo mi riesgo y la medida de control y consecuencia, ¿ya? Y la medida de control, en el fondo, desde la perspectiva de la higiene industrial, se va a trabajar en donde se origina el riesgo y en el ambiente de trabajo y en el trabajador. Eso es una de las premisas bien importantes. Ahora, la salud ocupacional, chiquillos, no solamente toma como una base la higiene industrial, sino que también va a tomar otros elementos, como por ejemplo, la ergonomía, que es una asignatura que también vamos a ver, y también toma distintos elementos de la salud, o sea, como por ejemplo la toma de exámenes médicos, ¿ya? Evaluaciones, por ejemplo, para el oído de un trabajador, una radiografía de tórax, si la persona está expuesta a algún polvo con sílice o algún humo producto de una soldadura. ¿Ya? Eso también lo aborda. Por eso es importante que no solamente va a identificar los peligros y evaluar los riesgos en el ambiente y en el hombre, sino que también los va a controlar en ambos. Ahora, la higiene industrial se preocupa básicamente del ambiente de trabajo, sí, ¿ya? Pero no solamente del ambiente de trabajo, también se va a preocupar del trabajador. Ahora, ¿por qué el ambiente de trabajo? Porque si en el ambiente tengo alguna situación o condición que pueda afectar a la persona, yo puedo trabajar eso. Ahora, más adelante vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que tenemos un decreto supremo, que es el famoso 594, que es el decreto que vamos a trabajar mucho en higiene industrial. Ese decreto me estipula, en realidad se llama el reglamento que establece las condiciones sanitarias ambientales básicas en lugares y ambiente de trabajo. 594. Y eso te va a definir varios parámetros, muchos parámetros, como por ejemplo la temperatura que puede estar expuesta una persona en lugar cerrado, al aire libre, si está expuesto a ruido, cuánto es lo máximo que puede estar expuesto dependiendo de las horas de trabajo y otros parámetros. Por eso que la higiene industrial tiene esa abordación también directamente en las condiciones o situaciones del lugar de trabajo. Porque hay una lógica. Si yo tengo una situación controlada en el ambiente de trabajo, que no estoy incumpliendo la ley, que no está sobre los parámetros que me puede definir un cuerpo legal, yo voy a decir, el trabajador está en una situación de riesgo controlado. O sea, me tengo que empezar a preocupar de seguir tratando de que esa situación se mantenga en el tiempo, pero también tengo que preocuparme de las distintas medidas para que eso no afecte al trabajador, ¿ya? Ahora, un elemento importante dice, en fundamento premisa, los factores ambientales que contribuyen a crear situaciones de riesgo y que puedan ser identificadas y evaluadas, para poder tomar las medidas necesarias para corregir las condiciones ambientales que de otro modo resultarían perjudiciales para la salud del trabajador, ¿ya? Jelly, dígame por favor, ¿tiene usted alguna pregunta? ¿Está levantando la mano? Jelly, No, ¿tiene alguna pregunta? Es no, que como tiene la manita levantada, ahí, ahora ya. No, es que yo ahí. pensé que era una consulta. Eso estaba viendo eso. Ya. Chicos, hasta este momento, ¿tienen ustedes alguna consulta, por favor? ¿No? Ya. Recuerden, si van teniendo dudas, me van preguntando. Gracias, Javier. Ahora, en cierto aspecto, tenemos acá que dice que la ingeniería industrial es una ciencia y arte que tiene por objetivo reconocer, evaluar y controlar los agentes de interés higiénico o agentes ambientales. ¿Ya? Y acabamos de empezar de a poquito a trabajar con una metodología que nos va a decir, voy a mi lugar de trabajo o al lugar de trabajo y veo qué es lo que tengo presente, lo empiezo a reconocer y yo empiezo a decir, ok, si reconozco, por ejemplo, que tengo ruido, tengo que solicitar una evaluación para ruido. Ya, ahora, muchas veces uno se pregunta cómo yo sé si tengo ruido en el ambiente de trabajo, ¿ya? Ruido chiquillo, vamos a hablar harto de ruido en toda la carrera completa, ¿ya? Y eso no les sorprenda, vamos a trabajar con unidades específicas con ruido y todo eso. Y aquí hay que entender algo por qué. Vamos a dejar de compartir un poquito. Ya. Acá tengo, por ejemplo, dos trabajadores, ¿ya? Si para que ellos puedan escucharse el uno y el otro están a una distancia de 1 metro y tienen que gritarse,
para ser escuchado el uno por el otro, automáticamente, ¿qué digo yo? Que los trabajadores están expuestos a ruido ocupacional. O sea que en su ocupación, en su ambiente de trabajo, tenemos ruido. ¿Ya? Y esa es la primera premisa. Ahora, esa es una forma de poder reconocer, por ejemplo, el agente ruido. Ya más adelante aquí corresponde al agente físico. ¿Ya? Agentes físicos son elementos en el fondo que tú puedes sentir, puedes palpar. Y esa es la primera instancia. Cuando yo hago ese ejercicio, puedo empezar a ver los distintos elementos. ¿Ya? Ahora vamos a darnos cuenta de que en la práctica hay ciertas evaluaciones que nosotros podemos hacer nosotros y ciertas evaluaciones que tenemos que pedirlo a un externo que las pueda realizar. ¿Ya? Ahora, vamos después a ver gráficas, les voy a mostrar un sonómetro, les voy a explicar cómo se utiliza, cómo funciona, cómo se calibra, varias cositas en relación a aquello. Ahora, en la práctica, la ingeniería industrial va a tener siempre esta componente. Que tenemos acá el componente riesgo. Ya, yo sé que el riesgo, lo que hemos conversado y visto en otros ramos, es cuando yo, persona, interactúo con el peligro mediante alguna situación o alguna acción que yo haga, por ejemplo. Si estoy limpiando o barriendo, puedo inhalar la tierra con el polvo que se está levantando. Si estoy limpiando el baño, o la cocina, puedo estar inhalando, por ejemplo, algún vapor o algún líquido o un gas de lo que yo con lo que esté limpiando. Y en ese aspecto va a empezar a nacer el riesgo. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, el receptor para todo efecto va a ser el trabajador. Todo el trabajador. Y el agente contaminante, nosotros vamos a llegar a un punto en el que tienen que entrar al cuerpo de la persona, pero mediante alguna guía de exposición. ¿Ya? Ahora, chicos, con consulta, ¿ustedes saben o conocen el concepto de guía de exposición? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿No? Vamos a poner en el chat. ¿No? Ya. Nuevamente vamos a partir con esta figurita. ¿Ya? Mi monitor articulado, no lo tengo acá disponible, así que vamos a trabajar con este que es más pequeñito. Yo tengo esta persona que está interactuando en un lugar de trabajo y, por ejemplo, tengo algún polvo, ¿ya? O algo que yo puedo respirar. Ese polvo, ¿cómo hace ingreso al cuerpo humano o al cuerpo de la persona, chiquillos? ¿A alguien se le ocurre algo? Por la vía respiratoria, ¿ya? La vía respiratoria, chiquillos, pasa a ser, por ejemplo, una vía de ingreso. O sea, el cuerpo de la persona, los distintos contaminantes o agentes que pueden producir contaminación, tienen que entrar al cuerpo. Y en ese caso, si tengo algún polvo o algún vapor, yo no puedo respirar, no puedo inhalar. ¿Ya? Esa es una vía respiratoria. Ahora, quizás puede ser también otra vía, la digestiva. O sea, tú muchas veces, si uno está con alergia o tiene la nariz obstruida, uno tiende a respirar por la boca. O si caminas muy rápido, lo mismo. Y ciertas sustancias van a entrar y se van a alojar, por ejemplo, en las encías, en la lengua y en la parte interna de las mejillas. Y cuando tú estés tomando agua o comiendo, eso también va a ser ingreso a tu cuerpo. Ah, tenemos la vía digestiva entonces. Ahí tenemos la respiratoria y la digestiva. ¿Alguno de ustedes ha limpiado con cloro y sin un guante y después se lavan las manos, sienten las manos muy jabonosas, se las secan y después quedan muy secas y se empiezan como a partir? ¿Sí? Sí. Sí. Y yo utilizo para eso una crema y yo tengo las manos bastante decentes. No me gusta tanto por eso. Ya, yo siempre soy partidario de que las labores de la casa tienen que hacerlas todos. No la mujer sola ni el hombre solo, todos, porque la casa es de todos. Cuando pasa eso, uno dice, mi piel se está empezando a secar, a resecar. Y eso se llama, chiquillos, es la vía termal. O sea que cuando ustedes entran en contacto con una sustancia directamente por tus manos,
cierta cantidad puede entrar. Ahora, no es que entre todo, es un porcentaje muy pequeño. Sin embargo, la característica de tu piel se empieza como a perder la humedad y la grasa. La grasitud que uno tiene, o sea, es normal que la piel tenga grasa, una porción de grasa, eso es natural. Por eso que una de las medidas de control, por ejemplo, sería en el caso de que esté limpiando sin un guante, porque yo recomiendo usar un guante para poder hacer limpieza, es lavarse las manos y colocarse una crema hidratante. Ya no está un aceite emulsionado, no es necesario que sea una crema extremadamente cara, sino que ayude a recuperar la humectación de la piel. ¿Ya? Eso es importante también tomarlo en cuenta. Esa vía de ingreso es la parte, sí, uno mismo la produce, pero lo que pasa, por ejemplo, Almendra, es que los productos de limpieza a veces son un poco fuertes. Un ejemplo, los lavalosas. Los lavalosas es de distintas marcas y distintos precios. Pero cuando uno lava la losa sin guantes, después te queda la mano igual un poco reseca. Y es porque esa grasa se eliminó. Por eso uno tiene que hidratarse las manos. Ya, de aquí viene un punto. Esa interacción con esa sustancia se hace por la vía dermal, por la piel. Ahora, ¿por qué uno le preocupa la piel? Porque la piel en sí es un órgano, y es el órgano más grande del cuerpo. Desde el punto de vista de la higiene industrial, a nosotros nos van a preocupar siempre dos vías de ingreso de mayor cantidad. La respiratoria, porque nosotros respiramos todo se respira, todo lo que esté en el ambiente de trabajo, y la piel. ¿Ya? Eso es así. Ahora, les va a pasar un fenómeno que es con los guantes. La mano, cuando tiene una protección, un guante, la mano tiende siempre a transpirar. ¿Ya? Y eso, independiente del guante que uno utilice, si un guante quirúrgico, o esos guantes desechables, esos guantes amarillos, o esos guantes de cuerito, de cabretilla, o incluso más los guantes, por ejemplo, de trabajo, como un guante, por ejemplo, o incluso un guante para moto, o para conducir un vehículo. La mano te transpira igual, ¿ya? Y eso tiene un tema, que uno lo ve más, pero con los guantes de tipo plástico, nylon, látex. Eso adentro tiene un elemento que es como un talco. ¿Para qué? Para absorber la humedad y evitar que la mano se moje o se humedezca muy rápido. Les va a pasar más adelante cuando estén trabajando que van a encontrar personas que produzcan una reacción a aquello, ¿ya? Y de hecho, tú te sacas los guantes o tienes la mano muy pegajosa o la mano muy reseca, ¿ya? Si la mano está muy reseca o tú utilizas un producto y la mano se reseca mucho, uno puede decir que eso es una dermatitis por contacto, ¿ya? O sea, ya estamos dándonos cuenta cuáles van a ser todas las vías o los caminos en el cual las distintas sustancias que estén en el ambiente de trabajo y que uno está utilizando pueden hacer ingreso a la persona. Y otra vía de ingreso muy importante es que cuando tenemos la piel rota, por ejemplo, estamos cocinando y nos hacemos un corte, ya que ciertos productos pueden ingresar de manera directa al torrente sanguíneo, a la sangre, ¿ya? De ahí que una de las medidas de control bien específicas, por ejemplo, es que las personas que trabajan en labores de cocina, como por ejemplo en un casino, ya cada vez que van ingresando al turno de trabajo les van revisando las manos, ya para ver bien si tienen algún corte, tienen que utilizar las uñas bien cortas, por ejemplo, y el lavado de manos constante. Ya, o sea, hay cierta acción que hacer. ¿Para qué? Para poder evitar daño en su salud. Ahora, chicos, si se dieron cuenta, vamos a tener 4 vías de ingreso: la respiratoria, digestiva, dermal y la parenteral, que en el fondo es el nombre técnico cuando tenemos una rotura en la piel. Ya, vamos a volver a compartir, chicos. Si van teniendo dudas, me van preguntando. No hay ningún inconveniente con aquello. Ahora, cuando yo tengo un trabajador, tengo una vía de exposición o cómo ésta puede ingresar al trabajador y tengo una sustancia, estos 3 elementos, ¿ya? Se va a conocer como el riesgo. Ya, y acá vamos a tener como un punto de quiebre, porque en el fondo, para que el trabajador esté en una situación de riesgo desde el punto de vista de la higiene industrial, tiene que darse estas 3 cositas en paralelo. A diferencia de cómo estamos viendo el riesgo en seguridad, que basta con que una persona esté tocando o esté en algún lugar. ¿Ya? Eso también hay que entenderlo. Ahora, el contaminante también va a depender de 2 factores, que es cuánto hay y cuánto tiempo tú estás. Concentración y tiempo. ¿Ya? Y el receptor también es otro tema. Me explico.
¿Todas las personas somos iguales? Chicos, ¿todos somos iguales o todos somos distintos? ¿Alguien me Todos somos responde? distintos. ¿Ya? Hay un tema también con eso. Cuando uno, hombre, se resfría o se enferma, uno poco menos que se siente como que, me voy a morir. Ya, está mal. Muchas veces las mujeres están resfriadas y uno no se da cuenta que están resfriadas hasta que no te lo dicen ellas mismas. ¿Ya? Eso suele pasar. ¿Cuál es el punto? Que existe un concepto que se llama susceptibilidad personal. O sea que cada persona cuando está expuesto a alguna gente o alguna situación o alguna enfermedad, por ejemplo, ¿ya? Su cuerpo va a reaccionar de una manera distinta, ¿ya? O sea, yo, por ejemplo, no sé, puedo lavar losa una media hora y mis manos me quedan tan resecas. Otra persona puede estar lavando losa 5 minutos y las manos se están partiendo, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando uno le coloca una vacuna. Hay personas que, por ejemplo, le inyectan con alguna de las vacunas para COVID y no les pasa absolutamente nada. Y hay otras personas que le colocan una vacuna y al día siguiente no se pueden ni levantar. ¿Ya? O sea, hay ciertas características y atributos propios del cuerpo que van a hacer que presenten características o reacciones distintas. ¿Ya? Eso también hay que entenderlo. Y eso, chiquillos, es lo que uno también tiene que asociar al receptor, que es la famosa susceptibilidad personal. ¿Ya? Eso lo van a ver después con los respiradores, que la goma del respirador a unas personas la afecta, a otras no, que el tema de los guantes, y sucesivamente. O sea, cómo tener ese tema desarrollado. Ahora, el objetivo principal de la higiene industrial, chiquillos, es distintas técnicas, que es reconocer y evaluar los distintos factores ambientales, para que los trabajadores estén libres de, o se vean libres de enfermedades ocupacionales. O sea, yo, por ejemplo, puedo trabajar con ruido, puedo trabajar con quizás expuesto a frío o expuesto a calor, pero la idea es que esas condiciones que estén a un nivel tal de que tú no te enfermes. Eso es lo principal que uno debe entender, que yo, trabajador, no esté enfermo. Por eso, para que nosotros podamos evitar que una persona se enferme, uno que debe hacer, debe controlar el riesgo. Pero para hacer eso, uno debe evaluar. Y para decir qué debo evaluar, si debo evaluar, por ejemplo, un ruido, una vibración, etcétera, ¿qué debo hacer yo? Antes, debo reconocer. ¿Ya? Si yo no reconozco un riesgo, no sé qué debo evaluar. No sé cómo lo voy a evaluar tampoco. Me explico. Yo puedo, por ejemplo, evaluar la luz que tengo acá en el lugar, acá, por ejemplo, en esta pieza. ¿Lo puedo hacer? Vamos a ver el chat. Sí, se puede hacer. Yo, por ejemplo, puedo evaluar el ruido que yo estoy sintiendo en mi ambiente de trabajo. Sí, se puede hacer. La temperatura, por ejemplo, la Sí, humedad también se puede hacer. Incluso es más, si por ejemplo estoy trabajando con algún equipo electrónico, puedo colocar, por ejemplo, un sensor, y ese sensor que me va a decir a mí, tú estás expuesto a cierta cantidad de radiación electromagnética. Ahora, la próxima semana o la clase siguiente les voy a empezar a mostrar los distintos equipos que uno utiliza para poder medir dos agentes de interés higiénico. Y se van a dar cuenta que son completamente distintos el uno del otro. Son muy distintos, muy diferentes. Pero para hacer eso, yo debo reconocer, decir, esto es lo que tengo. O tengo ruido, o tengo luz, o tengo calor, o tengo etcétera. Es más, incluso las formas de medirlo es distinta. O sea, si yo, por ejemplo, quiero medir ruido, debo colocar el equipo ya a la altura de la cabeza de la persona o de los trabajadores. Pero en cambio, si yo quiero medir luz, debo tomar una wincha, colocarla hasta el piso y medir una altura de 1,20 m, si mi memoria no falla, y recién coloco el equipo ahí para ver bien cuánta luz tengo. ¿Ya? O sea, equipos distintos vienen porque tenemos agentes de interés higiénico diferentes. Y cada equipo va a tener formas distintas de poder ser evaluados, ser utilizados, ¿ya? O sea, chicos, más adelante vamos a tener unos talleres prácticos de utilización de este tipo de equipos,
¿ya? Para que empecemos ya a darnos cuenta de qué es lo que vamos a hacer cuando estemos trabajando nosotros. ¿Ya? Y hay varias cositas bien interesantes, chiquillos. Así que, como digo yo, esta es una carrera muy bonita, a mí me gusta mucho, ¿ya? De hecho, por eso la estudié. Y por un motivo bien importante, porque uno no para de aprender, uno aprende todos los días. Todos los días uno aprende cosas nuevas. Y eso es una realidad. O sea, cuando ustedes salgan y estén trabajando, lo más probable es que tengan que seguir estudiando. Bueno, hay cursos de perfeccionamiento, pueden sacar otro título, una ingeniería, por ejemplo, ¿ya? Pero esto a nosotros nos obliga y nos permite a aprender cosas todos los días de manera distinta, ¿ya? Eso, chicos, se agradece mucho. Me gusta aprender. Ahora, el enfermero profesional va a tener siempre dos definiciones, la formal y la técnica, ¿ya? Ustedes pueden manejar cualquiera, pero esta es muy interesante porque dice deterioro lento y paulatino de la salud de un trabajador, producido por la exposición crónica a situaciones adversas. O sea, lento y paulatino. Y esa es la principal diferencia con el accidente de trabajo. Tú, por ejemplo, estás cortando una verdura o estás cortando un pan, te puedes pasar ya con un cuchillo y tienes un corte. Y eso es un accidente de trabajo. Y eso ocurre de manera inmediata. No hay doble lectura. Pero en cambio, para que una persona pueda, por ejemplo, quedar sorda o desarrollar, por ejemplo, una hipoacusia neurosensorial o una hipoacusia laboral, que uno lo puede llamar de tres formas, siendo las dos últimas las más correctas. La primera es como una manera como básica, como dice, no es tan correcto. Pero para que una persona desarrolle una pérdida de la capacidad de audición, no es que la haga de un día para otro, son años, ¿ya? Por lo tanto, la principal diferencia entre una enfermedad y un accidente es el famoso tiempo, ¿ya? Esa es la principal diferencia, eso es pregunta. Lo otro importante, que la definición formal es como la que uno puede obtener, pero, por ejemplo, pero por la ley. En este caso, por la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 1644, y también vamos a encontrar una definición prácticamente igual en el decreto supremo 109, un decreto supremo que también vamos a trabajar, pero en la asignatura de salud ocupacional. Cuando tenemos nosotros esta lámina, o esta especie de gráfica, ¿ya? Acá tenemos que nosotros tener una cosa bien clara. Esto, en la práctica, es como una de las diferencias que podemos tener entre la seguridad y la higiene industrial, ¿ya? Si nos damos cuenta, acá tenemos el peligro que es la fuente, y lo que esté originando esta fuente debe tener una vía o ruta de exposición para poder llegar al trabajador, para poder llegar a la persona. Debe existir algún camino, algún medio, ¿ya? Ahora, yo puedo aplicar distintas medidas de control ya en distintas situaciones. Puedo, por ejemplo, aplicar una medida de control directamente acá en la fuente, o quizás en la vía de ruta de exposición, en el trabajador o sobre el trabajador, o quizás en el ambiente de trabajo. Pero la pregunta es, ¿todas las medidas de control van a ser iguales, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿O puede tener medidas de control distintas? ¿Ya? Ya, ambos están correctos, lo que sí pide un poco impreciso, pero igual está, la idea se entiende. Ya, y eso es la gracia, chicos. Si tengo distintos peligros, tengo distintos riesgos, voy a tener distintas formas o distintas medidas de control. Y eso no es que sea difícil, pero la idea, chicos, es que cuando uno esté viendo un trabajo, uno ya empiece a visualizar las distintas medidas de control. ¿Ya? Más adelante vamos a hacer un taller práctico, una dinámica práctica con medidas de control, ¿ya? Para que empecemos también a entender y trabajar de una manera distinta. Ahora, hay una cosa bien importante, que las medidas de control, como dice Javiera, dependen del peligro y de los riesgos, y eso es correcto. O sea, yo voy a controlar en función de los riesgos a los que estoy expuesto. O sea, si tengo ruido, una de las medidas de control va a ser proteger al trabajador, por ejemplo, con unos fonos, o unos áfonos, ¿ya? O un tapón desechable. Puede ser porque un fono de cintillo o esos que están adosados a un casco. Pero si tengo, por ejemplo, un motor que genera ruido, el motor lo puedo alejar, donde no están mis trabajadores.
o puedo colocar algunas pantallas o placas para minimizar el ruido. En ese aspecto, yo aplico una medida de control sobre la persona o en el peligro, ¿ya? Lo que sí ustedes tienen que tener bien claro de que las medidas de control yo las puedo trabajar según esta lámina en cualquiera de estas secciones. La puedo trabajar acá directamente, o acá, o en el medio, o en el ambiente laboral, ¿ya? Y eso, chicos, es lo importante. Cuando hablo de medidas de control, no pensemos solamente en, en colocarle algo sobre el trabajador, sino también en el lugar de trabajo. Y por eso lo que dice Pia acá es muy cierto, también donde tú estés o donde estés, porque las medidas de control también yo tengo que aplicarlas en función de la característica de mi lugar de trabajo, ¿ya? O sea, si tengo, por ejemplo, un lugar muy cerrado y se está concentrando mucha sustancia química o mucho polvo, lo que yo voy a hacer es aplicar una medida en el lugar, como por ejemplo extraer cierta cantidad de aire contaminado y colocar aire limpio, ¿ya? Que es un concepto que uno llama o asocia a la famosa ventilación, para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, lo principal, chicos, de la higiene industrial y la diferencia que hace es esto, la famosa componente preventiva, ¿ya? O sea, yo trabajo, yo empresa, yo organización, tengo un trabajo, tengo trabajadores, lo que yo debo hacer de una forma u otra es tratar o evitar que estos enfermen, ¿ya? Eso es lo primero. Y yo, para evitar que mis trabajadores enfermen, debo empezar a trabajar una componente preventiva. O sea, sé que el trabajador va a estar expuesto a ruido, por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? Darle los distintos elementos para el ambiente de trabajo y para él, para que el ruido que esté en el ambiente no lo afecte. Eso es una hora que sea prevención. O sea, una cosa es darle los distintos elementos. Pero una segunda cosa es, por ejemplo, a él también tengo que darle o hacerle o realizarle ciertos exámenes de salud. Exámenes, por ejemplo, preventivos, para ver si la persona está perdiendo audición. Eso, cuando yo lo empiezo a trabajar, es la componente preventiva, de que de fondo estoy tomando todas las acciones para prevenir que ese riesgo afecte de manera grave la salud del trabajador. O sea, lo ideal, chicos, es que lo que tengamos en el trabajo no afecte la salud de la persona. Es lo ideal, ¿ya? Pero eso ocurre en situaciones que no es tan sencillo aquello, para poder también entenderlo. Ahora, cuando no tengo ninguna componente preventiva, tengo una persona sana que va al trabajo y se enferma. Luego le diagnostican, se trata, se cura y después nuevamente ingresa al ambiente de trabajo y se va enfermando. ¿Ya? Eso hay que entenderlo así. En cambio, lo ideal de un componente preventivo es que la persona, cuando haga ingreso al trabajo, o sea, entra al trabajo, sale sano, ingresa sano. ¿Ya? Eso es lo principal que hay que entender, la componente preventiva o todas las actividades que nosotros realicemos para poder controlar los distintos riesgos, ¿ya? Van a ayudar a que el trabajador no sufra un daño o un menoscabo a su salud. ¿Ya? Eso es lo importante, chicos, para que nosotros también lo entendamos. Ahora, si llega a pasar el caso en el que el trabajador sufre una enfermedad profesional, lo que ustedes tienen que tener claro sí o sí es que la misma ley de accidentes del trabajo en enfermedades profesionales va a establecer, por ejemplo, distintos mecanismos para que la salud del trabajador se recupere. ¿Ya? Hasta no sube una pregunta de hecho. Sí, tiene correcto eso, ver dónde se produce ruido y cómo disminuirlo. Sí, también es una medida de control. Pero eso, ¿cómo nace, Javiera? Cuando yo voy al lugar de trabajo y empiezo a observar aquello. ¿Ya? Ahora, vamos a darnos cuenta que existe un equipo que vulgarmente uno le dice sonómetro, pero el nombre correcto es decibelímetro, ¿ya? Que en el fondo mide decibeles. Vamos a explicar todos esos chiquitos, así que no se preocupen tanto por aquello. ¿Ya? Que también lo tomemos en mente. Bueno, lo principal de lo que es la higiene industrial o el higienista industrial, que es la persona que realiza esto. De hecho, hay empresas, chicos, que trabajan con personal específico para lo que es higiene industrial, ¿ya? Y es así, o sea, no tiene dobles lecturas. Es importante también entenderlo de esa perspectiva. Lo que hace el chiquillo, en el fondo,
esto de acá es que el higienista industrial identifique los peligros en las fuentes, ¿ya? Y también vea las distintas modalidades en que este peligro va a interactuar con el trabajador, ¿ya? Ahora, no es que, por ejemplo, y acá hay que tener ese bien concreto. ¿Yo cómo puedo saber, por ejemplo, si el trabajador está presentando algún efecto o tiene alguna sustancia en su cuerpo, chiquillos, producto de que él esté expuesto a algún elemento? ¿Cómo yo podría saber aquello? ¿Alguien me puede dar una respuesta o no sabe? ¿Con exámenes? Ya, ese es el primer medio. Está corriendo con ojera. Pero, ¿y qué veo en el examen? ¿Cómo? ¿Y qué vería yo en el examen? ¿O depende del tipo de examen también, Almendra? Depende Yo del creo que tipo de depende del examen examen. y para qué va dirigido. Ya, Para, para ver qué agente está interfiriendo en la salud del trabajador. ya, eso es correcto. Ambas tienen razón, chiquilla, ¿ya? Y también tiene razón Javier. Ahora, lo importante es entender algo. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con algún ácido, ¿ya? Los ácidos, porque a mí me preocupan mucho, porque basta con que tú los abras y puedes sentir rápidamente el olor, ¿ya? Eso tiene una componente que más adelante lo vamos a explicar para no dar tantos conceptos, tanta cosa, para no colapsar, ¿ya? Ahora, cuando pasa eso, yo sé que el trabajo ya va a estar expuesto a una situación, ¿ya? O sea, ya reconozco que la persona al estar expuesto a algún agente químico tiene que tener un examen. Ahora, dependiendo del agente químico, es lo que es el tipo de examen que se va a realizar, ¿ya? Hay algunos agentes químicos que tú puedes hacer simplemente un examen de sangre, solamente un examen de sangre. Hay otros agentes químicos que tienes que hacer examen de orina. Hay algunos tipos de agente en el cual tienes que hacer un examen cuando la persona entra a trabajar y cuando sale a trabajar en el mismo turno. Ojo, si por ejemplo el día 1 y el día 7 o el día 10, dependiendo de su turno, hay otros exámenes que tienen que hacerse una vez a la semana. Ahora, ¿eso para qué? Es para pesquisar o buscar un elemento principal, que es el famoso metabolito, ¿ya? O sea, cualquier sustancia que ingresa a nuestro cuerpo va a tener que ser procesada por nuestro cuerpo y luego elimina algo, y eso que elimina el famoso metabolito, ¿ya? Ahora, eso es importante entenderlo porque muchas veces hay ciertos efectos que tú puedes ver fácilmente. Si tú estás expuesto a ruido, vas a sentir, terminando tu jornada de trabajo, vas a sentir un pitito, un zumbido en tu oído, ¿ya? O te va a doler la cabeza, o va a andar mal genio. Esos son signos aparentes. Si tú estás trabajando con algún lugar con polvo, tú vas a empezar como a toser de manera más continua, ¿ya? Y si te suenas, por ejemplo, te vas a dar cuenta de que las mucosidades salen de un color oscuro. Ya, ojo, esos son mecanismos del cuerpo que está como reaccionando frente a aquello, ¿ya? Esos efectos tú los puedes visualizar fácilmente porque tú lo puedes ver, pero hay otros elementos u otras sustancias que tú no tienes cómo verlo. Entonces, ese es el tema, chico, que al hacerse un examen de sangre o de orina, se pesquisan ciertos metabolitos, ¿ya? Cuando estemos revisando el decreto supremo 594, ustedes se van a dar cuenta de una situación bien particular, que hay distintas sustancias que están prohibidas usarlas, ¿ya? Y cuando la autoridad tiene alguna duda de que realmente se la están utilizando, puede solicitar a la empresa que haga un examen para ver pesquisar estos metabolitos, ¿ya? Por si acaso. Y hay otro elemento más cuando uno trabaja en el rubro agrícola. En el rubro agrícola existen los famosos fitosanitarios. Hay un tema con eso. Se hace un examen de la famosa colisterasa, que es una enzima, ¿ya? Y eso, dependiendo de un nivel y cómo este se presenta, es también un indicador si está, la persona tiene en su organismo algún elemento o un producto agroquímico, uno también le puede decir, ¿ya? Ahora, independiente si tú puedes ver los efectos, ¿ya? O puedes también ver el resultado de un examen, ¿ya? Tienes que tener un tratamiento médico, ¿ya? O sea, lo ideal es evitar o prevenir que ocurra algo,
pero si uno ya empieza a darse cuenta que hay una enfermedad, un efecto o un metabolismo en un examen, la componente preventiva hace esto, de que tenga que el trabajador recibir un tratamiento médico, pero también hay que empezar a ver por qué está ocurriendo esto y empezar a aplicar medidas de control o corregir las medidas de control para que el trabajador no desarrolle enfermedad. ¿Ya? Eso, chicos, es lo importante, que nosotros entendamos, por lo menos desde ese punto de vista. ¿Ya? Ahora, yo recién les comentaba de que si la autoridad tiene duda y pide, por ejemplo, que se realice algún examen, ¿ya? Y se da cuenta que en el examen aparecen unos metabolitos de un compuesto, lo más probable es que esos metabolitos digan que la persona está utilizando un elemento que no está, que está prohibido. Y ahí la empresa va a tener un tema de multa y algo asociado a aquello. Eso va a depender de qué ciertos elementos. O sea, no hay como una receta genérica, sino que va a ser algo aplicable a cada caso. ¿Ya? O sea, hay que también evitar. Cuando uno también revisa el 594, el decreto supremo, dentro del listado de sustancias prohibitivas, les va a aparecer la gasolina o la benzina. Benzina, estamos haciendo referencia a ese tema de música. No música, pero sobre esto. ¿Ya? Sino que hace referencia a que yo no puedo utilizar gasolina para lo que no está, para lo que no fue diseñada. O sea, yo puedo utilizar gasolina, pero como combustible, no como otro elemento. ¿Y por qué le hago referencia a aquello? Les va a pasar mucho que ver quizá en alguna empresa que tenga algún taller mecánico y tenga piezas, por ejemplo, con grasa o con petróleo diésel, las limpien con benzina, porque en ese aspecto la benzina puede diluir y sacar las grasas. Si se utiliza para ese evento, eso está prohibido. No se puede utilizar para eso. ¿Ya? Ahora, eso en la práctica podría corresponder incluso a un riesgo adquirido. ¿Ya? ¿Por qué razón motivo? El riesgo de la benzina en sí es que usted pueda explotar. Un riesgo de combustión, un riesgo de explosión, un riesgo de incendio. ¿Ya? Pero si lo estoy utilizando para limpiar, voy a generar, por ejemplo, un riesgo de contacto con la piel y un riesgo de inhalación. ¿Ya? Ahí son dos riesgos adquiridos. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un elemento para lo que no fue diseñado. Ahora, ¿cómo un trabajador puede adquirir una enfermedad profesional? Antes de seguir con esto, chicos, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta o algo que no se entienda, por favor? ¿No? Ahora, chicos, ya chiquillos, muchas gracias. Si van teniendo dudas, recuerden, me van avisando o me pueden enviar un correíto con la duda que puedan tener y podemos trabajar en la clase. Ahora recuerden que en la plataforma Moodle hay un foro en la parte de arriba y tienen también ustedes para poder responder o plantear alguna duda o algo que no se entienda. Ahora, ¿cómo yo, trabajador, puedo adquirir una enfermedad profesional? Ya, o sea, no es que yo, por ejemplo, esté trabajando un día en un lugar con ruido y voy a quedar con una hipoacusia o una sordera profesional. Tiene que pasar un tiempo. ¿Ya? Y eso es así. Ahora, en la práctica tiene que haber una exposición. Eso es lo primero. El trabajador tiene que estar expuesto a algo. Y ese aspecto va a ser algún agente o sustancia tóxica dañina. Puede ser, por ejemplo, algún elemento de limpieza, ¿ya? algún combustible, elementos como aquello, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, debe haber alguna concentración de esto en una cantidad mayor, ¿ya? Y esto vamos a ir trabajándolo ya en las próximas unidades, los famosos LPP, límite ponderado permisible. El mismo 594, que es el decreto que yo le estoy mencionando, me establece para ciertas sustancias la cantidad máxima que puede estar expuesto un trabajador. Ya te lo define así, por si acaso. Eso igual lo vamos a ir trabajando. El tiempo de exposición o contacto, ¿ya? O sea, cuánto tiempo estuvo la persona expuesta a algo o en un lugar, ¿ya? Y la susceptibilidad individual. O sea, si yo me devuelvo a esto de acá, vamos a darnos cuenta que el contaminante implica una concentración y un tiempo en el cual la persona estuvo expuesta a cierta característica o una condición de la persona, ¿ya? Y tenemos la vía de exposición, que ya explicamos que van a ser 4 vías distintas. Por lo tanto, cuando uno hace la combinación de ellos, uno empieza a ver el tema del famoso riesgo, ¿ya? Por eso es que quizás el reconocer un riesgo desde el punto de vista de la seguridad industrial y la higiene industrial
puede ser similar, puede ser muy parecido, pero la evaluación del riesgo en seguridad y en higiene son ámbitos, chiquillos, completamente distintos, completamente diferentes, son mundos aparte. Incluso en la misma higiene industrial vamos a encontrar distintas formas, distintas medidas, o sea, distintas formas de evaluar riesgo y distintas medidas de control. ¿Ya? O sea, uno acá ve posibles escenarios para cierto tipo de cosas, no es que exista una receta única. ¿Ya? O sea, uno quiere, por ejemplo, hacer pancito y uno va a encontrar 15 recetas para hacer pan. Es muy aplicable a esto. Uno va a encontrar distintas metodologías para hacer evaluaciones de riesgo. ¿Ya? Incluso en más chicos, desde el tema de COVID, ya han empezado también a haber distintas formas de evaluar los riesgos biológicos. Hay distintas formas. Cuando vemos riesgos biológicos que es la unidad 4, ahí se van a dar cuenta ustedes de varias cosillas. Para que también lo vemos fuerte. Ahora, la orientación en sí de la higiene industrial va a tener siempre tres pilares fundamentales. ¿Ya? La identificación de peligros, ya que en el fondo el peligro vamos a darnos cuenta más adelante que van a haber ciertas características o atributos del lugar de trabajo. ¿Ya? Y ahí vamos a empezar a trabajar algo que es el famoso GEMA, ya que eso vamos a trabajarlo mucho, pero vamos a trabajar mucho. ¿Ya? En el fondo, vamos a ver un trabajo y vamos a ordenar distintas componentes. Por ejemplo, cuánta gente, cuántos trabajadores son, cuáles son los equipos de herramientas que utilizamos, cuáles son los materiales y qué condiciones o cualidades puede tener el ambiente de trabajo. Cuando uno hace esa identificación, voy a empezar a reconocer mis distintos riesgos. Y ahí recién, chicos, vamos a empezar a ver las distintas evaluaciones. ¿Ya? Por eso es importante que uno empiece como a ver un trabajo y lo empiece a ordenar en estos 4 segmentos. ¿Ya? Y uno empiece a reconocer cosas. ¿Ya? O sea, chiquillos, no tenemos que mirar, tenemos que observar, ¿ya? Ser observadores. ¿Ya? O sea, yo por eso siempre he dicho que la prevención de riesgo tiene que tener una mirada de mujer. ¿En qué sentido? La mujer observa. ¿Ya? Nosotros los hombres no tanto, o sea, uno mira nomás y, ya listo, y uno se va. ¿Ya? No, hay que a veces tomarse un tiempo, observar y ver bien lo que está sucediendo. Cuáles son las condiciones, ver distintas cosas, ¿ya? Y eso, chiquillos, implica a veces un poco de tiempo y un poco de paciencia, para también tenerlo bien en cuenta. Entonces, la identificación de los distintos factores me va a permitir de una forma u otra empezar a reconocer los distintos riesgos, al cual yo voy a evaluar dependiendo del riesgo o cómo este se pueda manifestar. Y luego, una vez que yo reconozco el riesgo, voy a empezar ya a hacer algún control de la gente. Y ese control, vamos a dar cuenta nosotros, de que va a empezar a hacerse en base a la identificación que hizo de algunas cualidades. Un caso bien sencillo, como por ejemplo un motor. Uno de ustedes me dijo que, por ejemplo, lo podíamos alejar. O algo más específico, que vamos a analizar un poquito el chat de nuevo. Ir a donde se produce el ruido y ver cómo disminuirlo. Ya, eso es una forma de control. O sea, voy yo a un lugar, me doy cuenta que quizás el motor hay que sacarlo de ahí y colocar protección. Ok, eso es un control. Pero ojo, ese control no se está haciendo en base a las cosas. Uno, la evaluación me dice si estoy o no en situación de riesgo. Eso hay que entenderlo. ¿Está en un riesgo alto, medio, bajo o no hay riesgo? Por eso está controlado. Pero en base a eso, tengo que ver cuál es la cualidad que identifiqué que yo debo controlar. ¿Ya? Más adelante vamos a darnos cuenta de que en higiene industrial vamos a trabajar 2 etapas primarias. La identificación cualitativa y la evaluación cuantitativa. Yo identifico cualidades, las cuales debo evaluar, para luego poder controlar. ¿Ya? Chicos, si eso no se entiende, lo vamos a reforzar en las clases siguientes. Ya en la próxima semana igual, porque no es tan difícil de entenderlo, pero hay que tenerlo bien claro. ¿Ya? Así que para que tengamos la idea de hacia dónde vamos a trabajar. La identificación corresponde a la detección de aquellas fuentes que generan riesgos capaces de enfermar al trabajador que se expone a ellos. Es así como, por ejemplo, una empresa textil es fácilmente identificable. La presencia de elevados niveles de ruido, lo que además es complementado con información asociada con los ciclos de trabajo, la presencia de enfermedades de los trabajadores y con la finalidad de obtener la mayor cantidad que permita elaborar un diagnóstico certero. O sea, si uno se da cuenta, primero la identificación es de estar aquellas fuentes de riesgo capaces de enfermar al trabajador. O sea, si
tenemos, por ejemplo, una persona que hace costura, ¿ya? O que realiza una preparación de ropa o confección de ropa, esa persona va a estar expuesta a riesgo. Ojo. Yo siempre he dicho, uno no tiene que hacer un prejuicio de, o ver que un trabajo no hacen nada, no tienen riesgo. No, todo trabajo tiene riesgos. ¿Cuál es la diferencia? Es que el riesgo quizás puede ser más grande o más pequeño. Ahora, las personas que, por ejemplo, trabajan limpiando o preparando, ¿cómo se llama? Reparando ropa, están expuestos a riesgo, sí, están primero que todo expuestos a riesgo a ruido, riesgo asociado a la forma en cómo están, porque lo más probable es que pasen sentados, ya, tengan que hacer labores muchas veces de precisión para poder, por ejemplo, enhebrar una aguja, el mismo ruido de la máquina, y el movimiento que tienen que hacer con el pie, que en el fondo van a ser movimientos repetitivos, ya, o sea, la persona sufre un daño, ojo, va a sufrir una lesión, pero eso es lo importante, que cuando identifique eso, haga una detección de esa fuente. En ese aspecto, la fuente directa va a ser la máquina para coser, por ejemplo. Ya, que se caen los dedos, ya, en sí eso va a ser un contacto con un elemento punzante, que es contacto con la aguja. Y cuando yo me clavo con la aguja, ya, en sí, el clavarse ya es la consecuencia. Ya, para que lo veamos de esa perspectiva. Ahora, hay otro elemento que quizás no muchos de ustedes saben, pero las fibras de algodón, ya, uno también puede explicar que pueden producir cierto problema a nivel pulmonar, ¿ya? De hecho, las fibras de algodón, las fibras de nylon, en la misma harina, también se pueden clasificar como agentes neumoconógenos o neumoconóticos, ¿ya? Que pueden llamarse de las dos formas dependiendo del libro en que ustedes lo revisen o lo vean, que van a afectar directamente a la vía respiratoria, ¿ya? Para poder también tomarlo. Ahora, lo otro importante es los ciclos de trabajo. No es lo mismo un trabajador que hace una labor una vez al día por 15 minutos que una persona que hace la misma labor por 5 o 6 horas. Eso tenemos ciclo de trabajo, que en el fondo es lo que dura el trabajo que se está haciendo. Cuando uno empieza a ver la identificación, tiene mucha lógica que uno empiece a trabajar o identificar las cualidades, ¿ya? Y eso es como lo que uno identifica, porque es lo que después uno puede controlar más sencillo. Ya vamos a ver un par de casos prácticos más adelante. Ahora, la evaluación, y acá hay otro tema que me olvidé, la presencia de enfermedad de los trabajadores, ¿ya? Y eso es algo bien importante. Eh, Cuando uno ve los elementos que pueden generar una enfermedad profesional, van a haber distintas componentes. Pero hay una componente muy importante que es la salud de los trabajadores. No sé si el trabajador, por ejemplo, tiene sobrepeso, no se cuida en ese aspecto, o tiene una diabetes no controlada, o puede tener problemas con la presión arterial, cosas así. Eso puede generar o puede facilitar, por ejemplo, la ocurrencia de un accidente del trabajo, o también desarrollar una enfermedad profesional. O sea, hay un caso bien sencillo. Cuando una diabetes no está controlada, eso puede producir, por ejemplo, pérdida de conciencia, chicos, porque uno se desmaya. Sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo no controlada mi diabetes? ¿Eso puede generar, por ejemplo, que yo me desmaye, me desvanezca, Javiera? Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo trabajo conduciendo un camión, ya, y tengo una diabetes no controlada, o que yo no sé que tengo diabetes y no la controlo, y resulta que después de un almuerzo bien contundente, ya, con papas fritas, arroz, fideo, yo me pongo a conducir, empieza a aumentar la temperatura y producto de que se me sube el azúcar me desmayo y estoy conduciendo, eso puede producir un accidente, un infarto diabético. Sí. Ahora, si ustedes se dan cuenta de algo, chicas, ese accidente no se está produciendo en la práctica producto de una condición del entorno o del equipo. ¿Por qué? Porque yo tengo una enfermedad mía, una enfermedad de base que no está siendo controlada. ¿Ya?
O sea, eso es así. Yo siempre debo controlar mi estado de salud para evitar cosas a futuro, ¿ya? Y eso uno lo trabaja. Por eso que cuando uno tiene que hacer un examen a un trabajador, por ejemplo, y le detectan aquello, uno tiene que solicitar al trabajador que vaya a hacer un control a un médico tratante, por lo mismo, ¿ya? El punto es que, chiquillos, cualquier enfermedad que yo pueda tener bajo ciertas condiciones puede generar un accidente de trabajo. Ya, netamente eso, y eso hay que tratar de evitar, ¿ya? Ahí van a tener como no una lucha, una batalla, pero como decirlo sin que suene feo, un punto importante de trabajo. ¿Ya? O sea, vamos a darnos cuenta de que la prevención de riesgo no es solamente, tiene razón Fer en eso, si no se trata o cuida su salud, chiquillos, vamos a tener buenas consecuencias, ¿ya? Por eso uno tiene que explicarle esto a los trabajadores. Yo pienso que si uno explica las cosas de buena manera, ellos van a entender, ¿ya? Eso hay que también tomarlo en cuenta, ¿ya? La evaluación, chiquillos, corresponde a la etapa de cuantificación, en este caso, medición del agente de riesgo, por medio de instrumentación y comparación. O sea, por poner un ejemplo, yo estoy midiendo ruido, me dice 110 el equipo. Yo no sé si estoy bajo sobre riesgo. Para eso tengo que compararlo con un valor de referencia, que es un valor normativo. Cuando uno me lo da este mismo decreto supremo, el famoso 594. ¿Ya? Ahora, este decreto es para el caso chileno. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en otro país, ¿ya? Ahí tenemos que remitirnos directamente a la normativa del país. Ahora, lo importante de esto es que cuando yo comparo, recién puedo decir, estoy en una situación de riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Yo en ese aspecto soy bien crítico. Y eso para mí es lo más adecuado. Decir riesgo medio, riesgo alto o riesgo bajo, o alto, medio, bajo. Nunca habrá que el riesgo es cero. Nunca. Nunca. Eso es algo que no es correcto. Porque el riesgo va a estar. Si tú dices que el riesgo es cero, va a pasar algo que la gente no se va a despreocupar y no va a aplicar ninguna medida de control. Es como el día de la noche me puse a leer un reportaje, ¿ya?, de un diario X, y estaba explicando por qué el aumento de casos, por ejemplo, de COVID en Chile. O sea, una explicación, ¿ya? Y como explicación puede tener algún fallo, o quizás no es concreta en sí. Y explicaba de que muchas personas al vacunarse, ya piensan de que ya está listo, no hay ningún problema y hay que dejar de cuidarse. ¿Ya? Eso explicaba. Ahora, eso no aplica una medida de control, porque en la práctica uno se va a enfermar, pero no de una gravedad mayor. ¿Ya? Y lo más probable es que tú también puedas seguir contagiando a otras personas. Entonces, eso también es una explicación de por qué puede haber ocurrido algo. ¿Ya? Pero eso son explicaciones chicas. Son explicaciones que uno puede definir o decir a través de un fenómeno que está observando. ¿Ya? Por lo tanto, la evaluación, chicos, vamos a irlo trabajando, ¿ya? Porque hay distintas formas de evaluar, distintas formas de medir, de comparar, etc. Vamos a ver distintas metodologías que van a apuntar a poder tener un resultado. ¿Ya? Eso es lo que nos tenemos nosotros claro. Y el control, recomendar, en este caso, medidas de control que pueden disminuir los riesgos a niveles aceptables desde el punto de vista de la salud del trabajo, no obstante, queda bajo la decisión del empleador la implementación de o no de las mismas medidas. El control de riesgo debe aplicar todas las medidas de control para que el riesgo sea controlado. Eso no lo digo yo, lo dice el Código de Trabajo, claramente su artículo 184. Es su obligación de implementar todas las medidas de control. Es obligación, lo dice. Pero el empleador puede decidir o puede decir si controla o no controla. ¿Ya? Es una decisión de él. Y si el empleador no quiere aplicar ninguna medida de control, el que va a tener problemas es él. ¿Ya? Ahora, claro, que las consecuencias sean menores, sí, chiquillos. Eso es lo que ustedes tienen que entender. La medida de control es como el caso que yo siempre coloco con el tema del cuchillo y el guante. Que tú estés manipulando un cuchillo, que es el peligro, que estamos puestos en un riesgo de contacto infiel, que tenga contacto constante, el guante no va a evitar que tú te cortes. Sí, el guante, para que se rompa, va a absorber mucha energía. Y la energía que no absorbe es lo que va a producir el corte en la mano.
¿Ya? Eso es lo importante, chicos. Que las medidas de control no van a evitar que la consecuencia sea cero, pero sí van a evitar que la consecuencia sea la menor posible. ¿Ya? Hay medidas de control que funcionan muy bien, como por ejemplo una protección ocular, ¿ya? Que eso, si está bien diseñada, puede, por ejemplo, aguantar el golpe de algún elemento de tu cara, que no llegue al ojo, sino que llegue directamente al lente. Ahora, ejemplo de medida de control, chiquillos. Usar sustancias menos contaminantes, reciclar algunos residuos, capacitación y educación, ¿ya? Y la famosa jerarquía de controles, que eso es algo que hemos estado viendo un poquito quizás en seguridad industrial, ya que hemos visto que tenemos unas medidas de control de ingeniería, de administración y elementos de protección personal. Eso también tenemos que seguir trabajando. O sea, las medidas de control, chiquillos, cuando yo las enfoco desde esa perspectiva, ya, tienen que tomarse siempre. Y eso es lo que yo no defino, me define la ley. Entonces, bueno, capacitación y educación, chicos, es como lo más importante. Eso es una labor que uno realiza de manera diaria en la empresa. Ya, por si acaso, para que lo tengan bien claro. Lo más importante, chicos, que uno haga siempre es capacitar al personal. Hay distintas técnicas de capacitación, distintas formas de capacitación. ¿Ya? Eso vamos a ir trabajando ciertos tips durante el desarrollo de la carrera, porque son varias formas. Ahora, estos chiquillos es como una de las actividades que uno siempre hace, en el fondo. Uno dice, tenemos un contaminante, el cual tiene que ser identificado. Chiquillos, por favor, denme un minutito. ¿Ya? Hay un